Muchos son así, convenencieros, no se definen y se excusan de que son independientes, de que son objetivos, de que ellos no pueden tomar partido, cuando esa actitud es una toma de partido, sin duda. Entonces, este proceso de transformación de México es muy interesante por eso. Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola. Buenos días, presidente, buenos días a todos ustedes y a todas. En realidad, pues, la pregunta que yo quiero plantear desde ayer tiene que ver con la reforma electoral y la exclusión. Pero antes de esto, me gustaría hacerle una pregunta a Alejandro Encinas, si es posible, que también tiene que ver con el tema de la exclusión, porque las niñas, los niños y los adolescentes son quizás el sector menos escuchado de la sociedad. Hay muchos sectores poco escuchados, pero quizás este es el sector que siempre es interpretado por otras personas y no oímos directamente sus voces, como en la consulta que nos presenta Nayeli. Entonces, la pregunta para Alejandro Encinas es si el aumento tan importante en las cifras de violencia familiar y de violencia en general en los casos de niñas, niños y adolescentes tiene que ver con un aumento en la denuncia también, dado que este gobierno ha hecho una campaña importante para que se denuncien los casos, y también qué medidas están pensando adoptar para bajar estos índices de violencia. Esa es mi primera pregunta y luego le quiero hacer una pregunta a usted. Por favor. Sí, coincido. Se ha incrementado de manera significativa la denuncia, no solamente por la víctima directa, sino incluso por vecinos, familiares, gente de la comunidad. Sin embargo, y lamentablemente también, sigue existiendo una cultura de no denuncia porque avergüenza a la familia dar cuenta de la violencia de que es objeto la propia mujer o sus hijos, o la violencia entre los propios padres. Por eso es muy importante entender que no basta el desarrollo de acciones puntuales del Estado. No es un asunto de un gobierno local, municipal o federal. Es una acción del Estado que tiene que desarrollarse firmemente para enfrentar esta situación. Pero tiene que haber acompañamiento de la sociedad. Y tenemos que hacer un replanteamiento, un cambio cultural en nuestras formas de convivencia dentro del núcleo familiar. Y aquí tienen que concurrir todos, las iglesias, las escuelas, los clubes deportivos, los medios de comunicación, porque lamentablemente, como lo hemos visto en estos datos, la violencia entró a nuestros hogares. Y la mejor forma de combatir esta violencia es el núcleo familiar. Y el núcleo familiar tiene que replantearse para poder lanzar este cambio. Y hacia allá se irán enfocando las acciones del gobierno federal y seguramente los gobiernos estatales y municipales. Escuchar a las niñas y a los niños. Este tipo de consultas, como hace la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es muy importante. No solamente hay que darles voz, hay que escuchar y dar respuestas a los niños y garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos. Y la pregunta sobre el tema de la iniciativa constitucional de reforma electoral tiene que ver con el acceso a la ciudadanía. El acceso a la ciudadanía es un largo camino histórico. Las mujeres hemos estado excluidas en casi toda la historia del derecho al voto y en este momento el tema sobre acceso a la ciudadanía en el mundo es el tema de los migrantes. Y si nosotros observamos, por ejemplo, la Ley Federal de la Consulta Popular, que norma las consultas y que, pues, desgraciadamente el INE no cumplió en toda su magnitud en la pasada consulta popular, marca dos temas. Uno,
que debe permitirse el acceso del derecho al voto a los migrantes, sobre todo en Estados Unidos, y que debe promoverse toda forma de consulta y de elección entre ellos. Estamos hablando, y ellas, estamos hablando cerca de pues la cuarta parte de la población, 38 millones de personas, digamos que en edad de votar habrá unas 20, pero estamos hablando de una magnitud muy importante de población, y además estamos hablando de quienes pues a través de las remesas están apoyando tan importantemente a la economía, ¿no? En la elección en que fue elegido usted, participaron migrantes, pero solamente hubo a favor de Morena 63,000 votos de migrantes, que frente al universo de millones pues es muy poco. La actual legislación electoral establece una forma en que pueden participar los migrantes, pero pensando en que viene la revocación del mandato, pensando en la reforma que se va a presentar a la legislación electoral, sí sería muy importante tratar de promover el derecho al voto y la votación de los migrantes. Y el otro tema que plantea la Ley Federal de la Consulta Popular, que tampoco se cumplió por parte del INE, es promover la elección en lenguas indígenas, sobre todo consultas y estos temas, pero también toda forma de elección, porque el no promoverlas en lenguas indígenas implica excluir de la participación a un porcentaje importante de la población y a un porcentaje culturalmente muy importante. Entonces, pensar si en la revocación del mandato, en las próximas elecciones, en la reforma que se presente, se va a plantear este tema de la difusión en lenguas indígenas de los temas electorales. Esa es la pregunta. Gracias. Sí. Vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Va a ser integral, vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, las facilidades para que todos puedan participar, que no haya obstáculos, que no haya trabas, que no haya candados, que se pueda ejercer con absoluta libertad del derecho a elegir, el derecho a decidir, que pueda haber una auténtica democracia. Como tengo esa facultad, como otros, y también instituciones, yo voy a presentar la iniciativa y voy a convocar a personas que tienen experiencia, que saben de el por qué no hemos logrado en México establecer una democracia auténtica, plena, para que en definitiva se termine con los fraudes electorales, con las simulaciones, para que no haya obstáculos, que no vuelva a suceder. Desde luego, lo del 88, ni lo del 94, ni lo del 2000, ni del 2006, ni lo del 2012. En el caso del 2000 fue distinto, sí, hubo libertad como no se había visto en décadas. En el 2006 se perdió lo que se había conseguido con el esfuerzo, con la lucha de muchos, porque el presidente entonces, Fox, decidió que no iba a permitir que yo ganara la presidencia. Imagínense quien llega a la presidencia por primera vez con el apoyo de muchos, con la lucha de años, con el sacrificio de mucha gente. Y al convertirse en presidente, en la primera elección
que le corresponde conducir, sobre todo en lo político y en lo moral, se decide a llevar a cabo un fraude. Es decir, por ningún motivo va a ser presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay testimonios. Él mismo, en un nivel de inconsciencia extrema, lo confiesa. Hay testimonios públicos. Le preguntan, oiga, ¿y usted participó? Claro que participé. ¿Y usted cargó los dados? Sí, porque era un peligro que llegara a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Y él utiliza todo el aparato del Estado para llevar a cabo el fraude, para consumar el fraude. Se convierte en un auténtico traidor a la democracia. Y luego vienen otras elecciones, también caracterizadas por lo mismo, elecciones intermedias, y luego la del 12, en donde lo que predominó fue el uso excesivo, indebido, ilegal de dinero a raudales, propaganda de los medios de información completamente tendenciosa. Era la candidatura de los medios de información y en particular la candidatura de la televisión. Y se impuso un presidente. Es hasta el 18 en donde la gente ya no lo permitió y salió a votar. Y fue mucho lo notorio, el triunfo, la ventaja. Ya no había ni todos juntos. Fue el pueblo. Pero quedan las mismas estructuras. Bueno, aquí la maestra fue víctima también del fraude electoral en el 17, ¿no? Quedan las mismas estructuras en el INE. Increíble lo que hicieron la pasada consulta. Guardar silencio, no promover la consulta. Mostraron que no son demócratas. Y el tribunal, lo mismo. Facciosos, dominados por partidos, por grupos de intereses creados. Eso ya no puede seguir, no puede continuar. Hay que llevar a cabo una renovación. Ahora lo estamos viendo. El señor Chong, fíjense, en el Senado, la señora Josefina Vázquez Mota, oponiéndose a que se lleve a cabo el ejercicio de la revocación del mandato. Entonces, ¿y el discurso de tantos años fue pura demagogia? Lo que ellos planteaban de la democracia participativa, del referéndum, del plebiscito, de la consulta.
Ahora resulta que no quieren que el pueblo participe y decida si quiere que el presidente continúe o que se vaya. Porque el pueblo pone y el pueblo quita, y esa es la verdadera democracia. Y el pueblo es el soberano y es el que debe de tener siempre las riendas del poder en sus manos, no las camarillas como esta, que todavía predomina o existe en el poder legislativo. Imagínense, se reforma la Constitución, se establece en la Constitución que debe haber revocación del mandato. A duras penas se logró, a regañadientes. Se pudo hacer, como la otra consulta, el mismo día de la elección pasada, de junio. No. Eso mandata la Constitución, que se haga el mismo día de la elección. No, así fue la iniciativa, pero la modificaron para hacer la consulta en general luego de las elecciones. Y la revocación del mandato, lo mismo. 90 días después de iniciado el proceso o la convocatoria, que esto tiene que ver con principios de abril del año próximo. Pero se logró la reforma para que haya la revocación del mandato. Sin embargo, llevan 2 años sin ley reglamentaria. Ayer todavía no se pudo sacar la convocatoria para un periodo extraordinario y que se apruebe la ley reglamentaria para que a principios de abril se lleve a cabo la revocación del mandato. Que se le pregunte al pueblo: ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya? No quieren. Primero, todo este bloque conservador, reaccionario, corrupto, se agrupa para que no tuviésemos mayoría en la Cámara de Diputados, porque ahí es donde se aprueba el presupuesto, para atarnos y que el presupuesto ya no se siga destinando a los pobres, sino como antes, que se lo sigan robando y que se siga destinando a los de arriba, de a sus achichincles, de los medios de información, a los intelectuales orgánicos, a sus aplaudidores. Eso era lo que querían. Claudia X González, el de la Coparmex, Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Felipe Calderón, los dirigentes de los partidos. Se unieron todos. Como el pueblo es mucha pieza, les dijo no, y no pudieron en la pasada elección, a pesar que le metieron con todo. Ahí están los datos del comportamiento de los medios de comunicación, completamente tendenciosos, utilizando la calumnia, las noticias falsas, la mentira, pero no pudieron. Su plan original era: primero le vamos a quitar, porque así decían, la mayoría en el Congreso, y luego lo destituimos en el ejercicio de revocación del mandato.
Pero ahora cambian de parecer. Y ya no quieren. ¿Le tienen miedo al pueblo? Entonces, están poniendo obstáculos en el Congreso. Ahí están unidos todos. Josefina Vázquez Mota, Conchón y otros que antes engañaban, porque son muy hipócritas, de que eran distintos, de que pertenecían a partidos distintos, cuando son lo mismo. Entonces, sí necesitamos una reforma electoral a fondo. Entonces voy a invitar a un grupo de ciudadanos, a quienes saben de esta materia, a quienes han padecido de fraudes electorales, porque se han burlado de los mexicanos. El fraude se ha impuesto en México por siglos, el fraude electoral. Entonces ya es tiempo de decir basta y terminar con toda la simulación, con estos consejeros y magistrados falsarios que no tienen una auténtica, una verdadera vocación democrática. Hay gente de todas las clases sociales, demócratas, auténticos. Entonces, tenemos que enfrentar esto, porque si no, quedaría cojo nuestro proyecto. Avanzamos en lo económico, en lo social, pero no vamos a avanzar en lo político. Tenemos que dejar establecida la democracia, en definitiva, y que pase al basurero de la historia el fraude electoral y todas esas prácticas fraudulentas que violan el derecho del pueblo a elegir libremente, que son contrarias a la libertad de los ciudadanos. Entonces sí vamos a hacer una buena reforma, vamos a proponerla y va a estar muy interesante el debate. Y volvemos otra vez a participar, porque van a entrar en escena los que antes engañaban de que eran demócratas. Van a seguir enseñando el cobre. Es como participar en una fiesta de disfraces, ¿no? Donde al final todos se quitan la máscara y ya están sus verdaderos rostros. En eso ha consistido todo este proceso también, que es muy bueno, porque lo peor es la simulación. Yo no voy a olvidar nunca lo que decía el doctor Nava en San Luis Potosí, un luchador por la democracia. Estaba de candidato y en San Luis habían 2 periódicos, ahora deben de haber más. Uno tradicional, abiertamente defensor del régimen, sin matices, y otro supuestamente plural, un poco así como es el Reforma, que finge ser independiente, ¿no? Y el doctor Nava decía, el que más daño nos causa es el pseudo independiente. Entonces, este ejercicio ayuda mucho para que ya no haya esa simulación.
son momentos de definición. Ya no es tiempo para la aplicación de la política robalera, así decía don Jesús Reyes Heroles. Decía que solamente el robalo andaba en dos aguas. Y muchos son así, convenencieros, no se definen y se excusan de que son independientes, de que son objetivos, de que ellos no pueden tomar partido, cuando esa actitud es una toma de partido, sin duda. Entonces, este proceso de transformación de México es muy interesante por eso. Nada de medias tintas. Tiene uno que definir para sacar adelante el país, para transformar. ¿Cuándo voy a enviar esta iniciativa? Bueno, vamos primero a convocar al grupo, que trabajen. Hay mucha experiencia en México, mucha gente capaz. Desde luego, tiene que tomarse en cuenta a las mujeres, a migrantes, a los pueblos originarios, a todos los ciudadanos. Y tenemos entre todos que elaborar un proyecto. Me corresponde, pero yo voy a pedir que ciudadanos y también servidores públicos trabajen en la elaboración del proyecto, y lo vamos a ir analizando, revisando. Se da a conocer al pueblo antes de que yo lo envíe formalmente al Congreso. Ese va a ser el procedimiento que vamos a continuar, vamos a llevar a cabo.